Yo Mujer, un podcast creado especialmente para ti. Hola, bienvenidas a un episodio más de Yo Mujer. Encantada de acompañarles, Hilmer Pinto y Carmen Tata Salas. Hoy para cerrar el ciclo de 5 episodios donde hemos estado hablando de infidelidad, de violencia de pareja, de cómo salir de una pareja violenta, de diferenciarlas entre una pareja tóxica y una pareja violenta. Vamos a cerrarlo con las etapas del duelo cuando hay una separación. Y la pregunta sería, ¿cuáles son las etapas de una ruptura de pareja y cómo sales de eso? Tú lo decías en una de esas ricas conversaciones nuestras, que tú no viviste o no te diste cuenta de las etapas hasta que llegaste a una precisa que la vamos a nombrar. Y eso pasa con mucha frecuencia. De hecho, por eso lo traemos a colación el día de hoy. Pues, no solamente desde nuestras experiencias personales, en mi caso, en el caso de Hilmer como terapeuta, sino de esas cosas que hemos oído entre amigas, entre mujeres, esas conversaciones que nos hacen entender que realmente no las conocemos, y si tenemos la información es mucho más fácil lidiar con eso. Totalmente. Cualquier ruptura de pareja te lleva a una espiral de decadencia emocional. No hay manera de que esto no suceda. ¿Por qué? Porque definitivamente en ese proceso donde tú estás rompiendo algo, cambiando de forma, transformando a la familia hacia hijos, hay un proceso de ruptura, de choque, de la pregunta, ¿y ahora qué? Bueno, fíjate una cosa importante, Hilmer, y aquí a mí me gustaría hacer la salvedad que en muchas oportunidades una mujer puede vivir las etapas del duelo incluso previa a la ruptura. Casi siempre, Tata. Las mujeres siempre viven esas etapas del duelo, y de repente va a sonar un poco sarcástico para los caballeros que nos están escuchando, pero casi siempre la tendencia es esa, que la gran mayoría de las mujeres, cuando ya toman la decisión de marcharse de casa, de dejar la relación, ya han vivido estas etapas previas, porque cuando tú eres responsable de lo que está sucediendo dentro y te das cuenta, tú no sales de un día para otro, porque definitivamente tiene un significado importante lo que se construyó, y sobre todo si hay hijos. Y cuando te tienes que ir de una pareja que realmente ha sido una buena persona, ha sido un buen padre, pero no resultó como pareja, a veces es más difícil inclusive. Es muy duro, porque te tienes que ir amando a esa persona donde sabes que el amor no fue suficiente. Qué complicado. Es complejo, bastante complejo. Quizás lo mejor de esto, y yo siempre se los digo a las parejas cuando van a la consulta, es vamos a revisar el contexto estructural, cómo está la pareja hoy, cómo están ustedes en relación con ustedes mismos de forma individual, y cómo está la pareja. Y si realmente después de este proceso resulta que quieren todavía divorciarse, está bien, yo creo en el divorcio, y creo que el divorcio y la ruptura como tal es una oportunidad de ser felices los dos en sus espacios, y poderle garantizar a esos hijos que pudiesen haber estado ahí como resultado de ese amor que existió en algún momento, una contención emocional, porque la verdad es que quienes están padeciendo esa transformación total de donde ellos vienen y cómo llevaron su vida desde que nacieron, son los hijos. Ahora, como mamás, como madres, definitivamente si atravesamos un proceso como esto, el primer pensamiento es precisamente el resguardo de los hijos, aunque las mujeres que atraviesen esto sin hijos también pasan por todas esas etapas. Totalmente. Las etapas del duelo es para todos, para cualquier pérdida, solo que cuando hay hijos debemos o tenemos, o yo sugiero, que la responsabilidad amorosa es preponderante. En ese estado de conmoción, lo primero que tenemos que entender, Tata, es que algo salió mal. Y que para que una pareja lo pueda comprender, no es echarse la culpa, es buscar de manera consciente, responsable, terapéutica, cuánta responsabilidad hay en la pareja. Una pareja son dos individuos con personalidades distintas, caracteres diferentes, con creencias de clanes familiares distintos, con puntos de encuentro quizás, pero
que para construir una pareja es un tercer ente, es una cosa que construimos tú Entre y los yo, dos. y que cuando algo sale mal, no es que tú tuviste la culpa o yo tuve la culpa, hay un para qué, que además ya lo hemos explicado en los programas anteriores. Por eso nos pareció bonito darle este cierre para que tú evalúes en qué etapa estoy. O no he comenzado ninguna etapa y me doy cuenta que tengo que salir. Después de ese choque, de esa conmoción, viene la negación. Y en la negación es, ¿qué pasó? ¿Por qué a mí? ¿Cómo sucedió esto? Inclusive... No puede ser que me esté pasando. Así es, así es. Inclusive en esa negación es como que, pero yo me casé para toda la vida o elegí esta pareja para siempre. ¿Cómo es que me va a abandonar ahora? Hoy que tenemos construido esto, que nuestros niños todavía están pequeños o que están en plena adolescencia, yo no lo puedo hacer sola. Hay una cantidad de pensamientos que se quedan ahí como dando vueltas, cíclicos, que posiblemente hasta no te dejen dormir. Como un torbellino. Como un torbellino, porque hay una espiral de conmoción emocional. Literalmente es eso, una espiral que no te sube, te va bajando en esas etapas. Yo creo que es importante las nuevas eras, el acceso a la información con internet y todas esas cosas que hoy vivimos, que tenemos a la mano, nos permiten conocer ciertas cosas. Yo te lo mencioné en aquella conversación que yo realmente no reconocí las etapas del duelo en ese divorcio, sino tiempo después, incluso al salir de esa etapa tan oscura. Pero las mujeres que hoy sí tienen acceso a eso y entienden que están atravesándolo o que van a atravesarlo, pero ya están viviendo alguna de esas etapas, es importante buscar ayuda, es importante... Totalmente. No solo, y cuando hay hijos más, porque esta es una de las cosas que entiendo hoy, y tú como profesional pues lo dirás y de alguna manera vas a ratificar lo que menciono, y es este tema que cuando ya hay hijos de por medio, ni siquiera estás tomando las decisiones solo por ti, que es individual, que es personal, que estás buscando tu felicidad o simplemente tu seguridad, sino que también tienes que resguardar a tus hijos. Y para resguardar a tus hijos hay que hablarles con la verdad. ¿Cómo se hace cuando uno está en un proceso de negación? Hablar con la verdad. Esa no es la mejor etapa para hablar con los hijos. ¡Wow! No es la mejor etapa porque tú estás en plena confusión. Hay una confusión muy grande. Y posiblemente si eres una persona que nunca has trabajado tu parte emocional, estás profundamente reactiva, con ideas de ver cómo tú salvas aquello a toda cuesta. No es la mejor etapa. No es la mejor etapa para comunicarle a un niño porque lo vas a hacer de forma inadecuada, posiblemente violenta, y utilizando un vocabulario que quizás el niño no entienda, o que pudieses estar diciendo palabras que después no podamos recoger. Entonces es bien importante tener mucho cuidado. En esa negación profunda en que entras a otra etapa, que es la etapa de negociación. Y en esa etapa de la negociación, a veces inclusive hay posibles reconciliaciones. De esos momentos donde ambos quieren ver si algo resulta, y vuelves a tener el contacto sexual con tu pareja, vuelves a propiciar, intentar, porque cuando hablo de intentar es que definitivamente ya es innegociable, y valga la redundancia de la repetición de la palabra, la negociación de seguir existiendo en un buen tiempo de pareja. ¿No? Y entonces es cuando comienzas a percatarte, a mirar, ya esto definitivamente se acabó. Wow. Bueno, definitivamente las relaciones son distintas, las personas somos distintas y los procesos se viven de manera distinta, pero las etapas son estas. De repente no las has identificado, de repente tú dices, no, lo que pasa es que eso fue un pequeño break y no es una de las etapas, y resulta ser que cuando si das ese siguiente paso, que es mucho más heavy, porque este tercero es la tapa del frasco, diría yo. En esa etapa de negociación ya entras en el proceso de saber, ya nos tenemos que separar. Se origina una nueva discusión. Ya no hay la negociación para reconciliarte, hay una negociación para separarte. Y ahí
entras en una etapa distinta, de mucha rabia. La rabia. Si no eres una persona crecida emocionalmente, que no te has tomado el tiempo de llevar esto a otro nivel, a nivel personal, quiero decir, entras en reacciones muy duras. Son aquellas mujeres entonces que persiguen a los hombres, que golpean, que rompen carros, y mujeres, con todo el respeto profundo para ustedes, realmente es indigno y humillante para nosotras tener que pelear por algo que ha decidido no amarnos más. Qué duro es eso. Es duro, pero qué duro es eso. tenemos que trabajar nuestra parte emocional y salir de un espacio dignamente como nos los merecemos además. Y en esa etapa de ira hay que invertir tiempo en crecer emocionalmente. Y ahí es donde el acompañamiento es valedero, porque posiblemente vienes de vinculaciones y de relaciones de pareja a nivel de tus clanes familiares que posiblemente te llevaron a esa ruptura de pareja sin saberlo, sin tenerlo consciente, como siempre hablamos de la parte sistémica. Y después que tú haces conciencia de tu rabia, porque detrás de la rabia, Tata, lo que hay es una profunda tristeza. Sí, de hecho es una de las cosas que te iba a mencionar. Ese tema de la rabia también puede variar dependiendo de las personas, etcétera. Tú diste ejemplos muy claros y que pues, tú como terapeuta tienes que haber escuchado, yo los he escuchado de algunos casos, de romper carros, de hacer cosas terribles, que realmente son terribles. Sí. Pero la profunda rabia, la rabia que da de preguntarse incluso cosas, de poner esa mente a trabajar de una manera incluso maquiavélica en algunas oportunidades, es la oportunidad perfecta de buscar ayuda. Y yo creo que dañina, Tata, porque cuando he tenido pacientes que de repente buscan en las redes, quieren saber, y mi pregunta es, ¿qué quieres saber? Que ya no sepas. Sí, ya lo sabes. ¿Qué detalles necesitas saber? A veces necesitamos sentirnos más heridas para convencernos de que tenemos que salir de una relación cuando aún ya basta, es suficiente. Y ahí, por supuesto, tienen que ver esas creencias con que yo interpreto las realidades y lo que yo pudiese estar pensando que me merezco, no. Y muchas veces, sin querer, sin saber, de manera inconsciente, mendigamos el amor. Y mendigar no es realmente lo idóneo, lo que debería ser. El amor no se ruega. No. Cuando ya a ti te dice algo, no te quiero, alguien te dice no te quiero en mi vida, pues hay que lidiar con eso. Y dijera... a veces esto también es súper complejo. En algunas oportunidades no es ni siquiera necesario que salgan esas palabras de la boca. Sus propias acciones te lo dicen y ya lo sabes. Así es. Ya sabes que no te quiere, ya sabes que no es para ti. Así es. Entonces, en esa etapa de la ira, ¿por qué espacios posiblemente pases? Surge una frustración y una impotencia donde tú no sabes qué hacer. Totalmente. Te lleva a la aparición de sentimientos de mucha ira, de mucho enojo, porque la rabia es la emoción, esa que se dispara, pero después entras en ese proceso de disgusto constante, inclusive de agresividad, porque no quieres tener nada cerca. Y ese humor permanece en ese espacio y en otros espacios, porque no es una rabia solo para esa persona, ya la rabia está tan invadida en ti que todo el mundo la nota, que todo el mundo la siente. Así es. Y cuando hay hijos es súper delicado. Claro. Y en esa etapa comienzas a buscar los culpables. Tú comienzas, y si hubiese hecho esto, y si hubiese hecho, y si me hubiese dado cuenta de tal cosa, comienzas a buscar ese factor de la pérdida, que es evidente que tiene que ser así, que está bien, porque eso te permite, te implica dentro de esa frustración y te permite ver dónde está tu responsabilidad, dónde está la responsabilidad del otro. Y ya esa emoción de disgusto, ese sentimiento de enfado constante comienza a bajar y surgen otras cosas. Que también es terrible esta. Totalmente. Creo que es una de las más difíciles. Pues ya estás a punto de terminar el ciclo, pero es específicamente la depresión, la tristeza. ¿Por qué entras en la depresión? ¿Por qué entras en la tristeza? Porque detrás de una gran rabia hay una profunda tristeza.
Y al sacarte la mampara que te protege del mundo, porque la rabia simplemente nos permite protegernos, es defensa, es poner los totalmente. límites. Una vez que ya entras en qué estoy sintiendo, ese sentir para sanar, ¿no? ¿Qué estoy realmente sintiendo? Una profunda tristeza, un verdadero proceso de duelo por la pérdida que significa para ti salirte de una relación que quizás tú pensaste que iba a ser para toda la vida. Afrontar el dolor que te da es lo que te permite salir del sufrimiento. Hay una cosa importante, Gilda, y esto lo hemos hablado en otros episodios. De repente puedes tener personas cercanas que están viviendo de alguna manera ese proceso contigo y te dicen, oye, pero ya está, supéralo. Lo hemos visto incluso con este tema de Shakira, que lo tocamos en una oportunidad en uno de los episodios, decían, pero ya pasa la página. No es igual para todas las personas. A algunas personas les cuesta un poco más. Y el tema de la depresión es un tema súper delicado, es un tema súper complejo, que no todo el mundo tiene esas herramientas para salir tan fácilmente. La diferencia, Tata, es tu crecimiento emocional, el cómo manejes tu inteligencia emocional. Definitivamente va a hacer que las pérdidas tengan otra forma de vivirse, o la rapidez con que puedas salir de ellas. Evidentemente una relación de pareja es una pérdida muy importante, sobre todo lo que fue como significado dentro de la relación. Entonces entras en ese proceso depresivo, pero en ese proceso depresivo pasa algo importante, o yo diría que interesante. A ver. Comienzas a asumir la pérdida. Ok. Comienzas a asumir que tienes sentimientos de tristeza, que tienes sentimientos de desesperanza. Comienzas evidentemente a aislarte, que es un síntoma de la depresión. No quieres salir. Hay mujeres que pierden el apetito, otras que comen un poco más, que dejan de hacer lo que habitualmente hacían. Y ahí es donde hay que estar pendiente, porque la vida continúa, y sobre todo si tienes hijos, donde te tienes que hacer responsable. Eso también y discúlpame que te interrumpa, pero eso también lo conversamos en una oportunidad. Por lo menos en mi caso, cuando yo me di cuenta que estaba atravesando todo esto, ya estaba en depresión. Claro, porque en ese instante la vida deja de tener sentido. Tienes un tiempo prudente o un tiempo vivido con una persona, y ahora ¿qué sentido le doy a mi vida? Esto no es lo que yo tenía dispuesto, preparado para mi vida. Así es. Así es. Y comienzas a extrañar ese ser querido, a esa pareja, y comienzas a preguntarte, ¿y si hubiésemos seguido? ¿Y si yo me hubiese aceptado todo? Hasta que ese proceso depresivo, guiado por un profesional, te vuelve al presente, al aquí y a la ahora, y te hace mirar en una línea de tiempo qué fue lo que viviste y qué pasó con esas experiencias. Acabas de decir algo y yo tengo que decirlo, me vas a disculpar, pero tengo que decirlo. Es tan valioso y tan importante que yo creo que es importante mencionarlo. En medio de una depresión estamos anclados en el pasado. Totalmente. Estamos anclados en otra época. Totalmente. Y por eso es tan valioso que venga un especialista, que venga alguien y te traiga tierra al presente. Y te diga, este es tu presente. Cuando uno llega allí es donde das ese paso para lo que es la aceptación. Sí, pero antes de esa aceptación tienes que vivir en ese presente el profundo dolor que te está causando. Es afrontar el dolor de la pérdida. Tú no ves que hay parejas que se divorcian legalmente, pero emocionalmente siguen ahí. ¿Cómo y no? siguen sufriendo. Es un círculo que no termina, porque hay personas que incluso se pueden hasta divorciar, pero siguen viviendo en las mismas casas. Sí. Y ese vínculo va a permanecer allí siempre. Totalmente. En ese momento donde tú afrontas el dolor, que es como el punto más álgido del duelo, hay un agotamiento muy grande. Sí. Físico, emocional, mental, espiritual. Comienzas como que a dormir largas horas y de forma intermitente porque aquello no te deja. Y ahí comienzas a utilizar todos los recursos que sí tenemos y pasas al inicio de ese proceso de lo que es la aceptación. Y en ese proceso de aceptación
visualizas el aprendizaje. Y yo Sí. siempre se lo pongo a mis pacientes. Sí. ¿Qué aprendiste de esa pareja? Ujú. Si hubo parejas previas a ese divorcio, ¿qué aprendiste de cada una? ¿Qué te dejó? Porque definitivamente tengo que recordar que aquella pareja que está terminando la relación es un reflejo mucho de lo que yo tenía que crecer. Correcto. Y cuando llego a esa etapa de aceptación, entra ese, claro, es que La esto caída era del lo que ocho. yo tenía que aprender y entiendo por qué no tengo que estar en esta relación, entiendo por qué me tenía que salir de la relación, aunque te hayan dejado y no haya sido tu decisión. Ahí es cuando viene la calma. Es como cuando tu alma dice, sí. Y el dolor que ya fue afrontado pasa. Y la huella del divorcio está ahí, sí, como toda huella, pero te deja un aprendizaje. Y es cuando se comprende la verdadera pérdida y comienza a tener sentido nuevamente la vida. Y es cuando te abres posiblemente a otra vez hacer contacto con tus amigas, con los amigos. Ahí en ese espacio evidentemente hay muchas parejas que te sacan de su círculo por miedo a que seas una mujer divorciada y te levantes a la gente que está alrededor, Sí, que tiene que ver con las inseguridades de ella, personales que no tienen nada que ver contigo. Y es cuando, a mi parecer, te estás dando la oportunidad nuevamente de ser feliz. Y eso es maravilloso. Eso es exactamente lo que buscábamos al traerte estas etapas del duelo cuando es una relación de pareja la que se rompe, la que se va, la pérdida específicamente hablando. Así es. Esperamos que este episodio te haya servido de mucho. Nosotras estamos realmente muy contentas de poder transmitir esta información, que son vivencias, que son producto de grandes aprendizajes personales en muchas oportunidades y en otras, pues por obviamente tu proceso como terapeuta. Sí. Y por eso yo siempre estoy aquí pegadita, escuchando, aprendiendo y poder transmitirles a ustedes, tú mujer que nos estás escuchando, que sí se puede. Así es. Porque de repente estás ahorita en la etapa de la depresión y el dolor que sientes es tan profundo y tienes un dolor en el pecho que es físico, también va a pasar. Sí, ese profundo dolor, ese vacío que tú sientes cuando algo se va de tu vida. En esa etapa donde ya lo aceptas, es importantísimo que comiences a hacer cosas para ti, que posiblemente antes no tuviste tiempo. Comienza a hacer ejercicio, date el tiempo de estar contigo, de leer un buen libro, de sentirte, de alimentarte más sano, de buscar a aquellas amigas que están ahí, de hacer contacto con la naturaleza, de pasear por un parque, de disfrutar de los sonidos naturales de ella. Como ese pajarito. Como ese pájaro que está ahí, que forman parte de nosotros. Así es. Tómate tu tiempo para sentir las emociones que tienes ahí. Y date el permiso nuevamente de ser feliz. El amor es una energía y la energía solo se transforma. Quédate con eso. Un gusto poder acompañarlas nuevamente. Los esperamos en el próximo episodio. Chao, chao. Un abrazo. Chao.